Verás, creo que hay alguien muy peligroso viviendo en el bosque. Mi único deseo es que las personas que puedan llegar a escuchar esta historia sean muy cuidadosas cuando excursionen en los bosques. Todo sucedió en el Parque Nacional Beaverhead Deer Lodge. Yo me había mudado hace poco a Boise, Idaho. Parte de las razones por las que me había mudado aquí es debido a que en los alrededores había cerca de 10 parques naturales. Fui Boy Scout cuando era niño. Mis papás y mis tíos solían llevarnos a mí y a mis primos durante las vacaciones de verano a hacer excursiones en parques naturales. Desde ese entonces, le tomé amor a la naturaleza, así que cuando se llegó el momento de buscar un nuevo lugar para empezar una nueva vida, elegí Boise, donde se fusionaban el estilo de vida citadino y la cercanía a la vida salvaje. Solo hice un viaje a Beaverhead, y si alguna vez supero mi miedo hacia ese lugar, puedes apostar a que me mantendré alejado de las colinas entre las montañas Maverick y Stewart, y si tú valoras tu vida, también deberías. En el terreno, entre más te acercas a las montañas, los senderos se vuelven más estrechos, los árboles se vuelven más grandes y el bosque va teniendo toques más sombríos y oscuros. El follaje es muy denso y casi no permite que penetre la luz del sol. Los caminos son casi todos idénticos. Los pinos al lado y lado casi no dejan ver la parte interior del bosque desde la ruta. Bueno, una de las tantas rutas que tiene este parque. Al encontrar todas estas rutas, decidí explorarlas, lo cual me llevó un poco más de una hora, y de repente comencé a oler algo. Olía como a una fogata de campamento. Desde hacía varios años, tenía la costumbre de presentarme a cualquier excursionista o campista que localizara durante mis aventuras. A pesar de lo que se pueda creer, los bosques no es un sitio donde quieras pasar desapercibido. Además de entablar una conversación amena, hay un lado práctico respecto a esta acción, y es el hecho de que es bueno que los demás sepan que estás allí. De esta manera, si detecto algo sospechoso, puedo desaparecer antes de que el problema se presente. O también, no sabes cuándo puedas necesitar ayuda de alguien, perderte o ser atacado por algún animal, por lo que dejar conocimiento de que estás en el área puede llegar a salvarte la vida. Así que cuando huelo el humo del campamento y sospecho que viene de la colina de mi derecha, subo un poco por la pendiente. El olor se vuelve más y más intenso. Finalmente, llegué a un pequeño claro sin árboles en la ladera de una colina. Lo que me sorprendió fue encontrar una construcción ahí, una pequeña cabaña de 2 habitaciones. Además, había los inicios de un pequeño huerto frente a ella. Lo primero que pensé es, esto no puede ser legal. Los parques nacionales prohíben estrictamente cualquier tipo de vivienda permanente en ellos. Mientras observé la vivienda, noté que esta había tomado un tiempo considerable en ser construida. Esto había sido muy deliberado y ciertamente el huerto indicaba que alguien tenía planeado quedarse bastante tiempo allí. Estoy mirando la cabaña cuando la puerta de la misma se abre de golpe y sale un tipo calvo de entre 40 y 50 años de edad, con una camiseta sin mangas sucia y un par de jeans azules. Aunque la cabaña tenía ventanas, supuse que no me había visto a través de estas, puesto que vi la expresión de sorpresa en su rostro, y no parecía muy contento de verme. Pensé que obviamente le había dado un buen susto, así que lo primero que pensé en hacer fue levantar una mano y saludar. Con esto, aquel sujeto sabría que no tenía malas intenciones. El hombre no devolvió el saludo, solo volvió a entrar a su pequeña cabaña, y segundos después volvió a salir con lo que parecía ser un rifle de cerrojo de caza. Quiero dejar en claro que yo no estaba invadiendo la propiedad entre comillas de este hombre. Tampoco llevaba nada en la mano, ni un bastón de Terkin, ni nada por el estilo. Todo lo que este hombre vio fue un nerd con aspecto ridículo, una barba irregular y un poco de sobrepeso. Cuando lo vi con su arma me di vuelta y empecé a caminar para bajar de la colina mientras decía en voz alta: «Está bien, señor, entendí el mensaje, me voy». Supongo que debería haber corrido, pero también pensé que eso alertaría al hombre haciéndolo suponer que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, él dispararía y todo terminaría más rápido de lo que había empezado. Asumí que si me alejaba lentamente con las manos en alto sin intentar sacar mi propia arma, solo intentando desescalar la situación, entonces todo saldría bien. Estaba armado, por cierto, nada demasiado grande,
Solo una pistola en caso de osos o cualquier otro animal peligroso. Lo último que quería hacer era iniciar un tiroteo en medio del bosque. Recuerdo que por segunda vez dije, está bien, me voy, no quiero problemas. En respuesta, todo lo que escuché fue, quédate donde estás. Cuando el sujeto habló, fue como si mis pies se quedaran enterrados en la tierra del bosque. Quería salir corriendo en ese momento, quería salir disparado, pero me congelé sabiendo que ese hombre ya tenía el arma en sus manos. Pensé en mi arma, pero de verdad, no quería transformar una tranquila caminata en un parque natural en uno de los capítulos más oscuros de mi vida. Por supuesto, cuando aquel sujeto me detuvo, decidí que tenía que ponerme de cara a él. Entonces, empecé a girar lentamente. Grave error. El tipo levantó su rifle, trabajó el cerrojo para cargar la bala en la recámara y me apuntó tan agresivamente que casi podía sentirlo. Lo único que pasó en mi cabeza por ese momento fue, por favor, no te orines en los pantalones, no te orines. Y antes de que ustedes puedan decirme, qué bebé, ni siquiera les puedo explicar qué tan rápido trabaja tu mente en ese tipo de situaciones. Todo mi cuerpo estaba paralizado. En serio, lo sentía todo tan exageradamente pesado y estaba sudando por todos lados, incluso en lugares donde no sabía que podía sudar. Después de terminar de girarme, el sujeto volvió a hablar y me dijo, ¿te dije que te movieras? Mueve otro músculo y verás lo que pasa. Maldita sea. Solo quería irme y quería decírselo de nuevo a aquel loco. Me miró de arriba abajo lentamente y me preguntó si era del gobierno. Le dije que no, que era un excursionista. Para reafirmar esto, le dije que trabajaba en una firma financiera en Boise, lo cual era cierto. Le dije mi puesto y el lugar de la empresa, y que podría llamarlos en ese preciso instante para verificar mi historia si no me creía. Claramente, este hombre tenía un problema con los policías, guardabosques o cualquier persona en una posición de autoridad. Una vez comencé a hablar, encontré difícil detenerme. Todavía estaba hablando cuando me dijo que me callara. Entonces, me hizo una pregunta que me hizo cuestionarme una vez más si me iba a orinar o no. El tipo bajó su rifle solo un poco, lo cual me reconfortó y luego me preguntó, ¿crees en Dios? Quiero que quede claro, no tengo prejuicios contra las personas religiosas. Mi familia, sobre todo mis abuelos, eran bautistas, pero no soy alguien religioso. Me considero más bien alguien agnóstico. En cualquier otra situación, esa pregunta hubiera generado una respuesta honesta y probablemente una discusión consecuente. Pero a la luz del rifle que me estaba apuntando a la cara, entendí que esta pregunta tenía mucho peso. En ese momento que la honestidad no era la mejor opción, decidí mentir y le dije, claro, creo en Dios. Pensé que eso iba a sacarme del apuro, pero inmediatamente después me preguntó, ¿qué Dios? Mi instinto me dijo que decir algo diferente a protestante cristiano serían malas noticias para mí. Le dije que era bautista, igual que mis abuelos. Cuando vi que me hizo un pequeño gesto de aprobación, me sentí tan aliviado que casi me caigo de rodillas. Pero el tipo tenía aún más para mí. Comenzó a explicarme que solo había 2 personas en el mundo que sabían que él estaba allí y que no podría tolerar a una tercera. Tuvo que haber visto el terror en mi rostro, porque continuó explicando que no quería dispararme. Entonces, retornó al punto inicial de su pregunta, el por qué yo creía en Dios. Necesitaba saber si yo creía en algo más para hacerme jurar por mi vida que no le diría a nadie que lo había visto. Inmediatamente después, respondí, lo juro por Dios que no le diré a nadie que te vi. Y lo dije tan rápido, porque realmente creía que me podría dejar ir. Las palabras no parecieron ser suficientes para él. Sosteniendo el rifle, ahora en su cadera me dijo que me arrodillara. Solo recuerdo haber dicho, por favor, pero él solo respondió alzando aún más el rifle. Luego repitió, arrodíllate. En ese momento, estuve convencido de que iba a morir. Pensé honestamente que me volaría los sesos con un disparo de ese rifle y me apagaría como una luz. También pensé, literalmente en ese momento, al menos será rápido. Pero en lugar de apretar el gatillo, volvió a hablar. Me dijo de nuevo que jurara de nuevo a Dios
que nunca le diría a ninguna otra alma viviente que lo había visto, ni dónde estaba viviendo, ni de qué habíamos hablado. Entonces lo hice. Junté las manos como si estuviera rezando, pero no cerré los ojos. Luego juré en voz alta que jamás le diría a ninguna de las creaciones de Dios nada de lo que había pasado ese día. Cuando terminé, dijo: «Otra vez, más fuerte». Hice lo que me dijo. Después, gritándome, me dijo: «Jura por tu familia. Dile que te derribe muerto si le dices a alguien». No estaba en posición de negarme. ¿Recuerdan que les dije que tu mente trabaja a 1.000.000 por hora? Pues pensé en arrojarme sobre su rifle, pero no soy un idiota, así que la idea se fue rápidamente de mi mente. En vez de eso, intenté asegurarme de que tuviera el sentido de control, porque en el momento que sintiera que lo perdiera, las posibilidades de que me disparara aumentarían de manera drástica. Juré por toda mi familia que nunca hablaría de nuestro encuentro mientras estuviera con vida, y que enterraría a toda mi familia si alguna vez comentaba nuestro incidente, y también que los seguiría al infierno felizmente si alguna vez mencionaba lo sucedido. En esencia, dije cualquier cosa y todo lo que se me vino a la mente. Es increíble lo que puedes decir o hacer cuando estás en real estado de pánico y terror. Mientras decía esas palabras, recordé a mi mamá y a mi papá, lo devastados que estarían una vez les dijeran que habían encontrado el cuerpo de su hijo con la cabeza destrozada por un rifle de cerrojo de caza. Eso me puso sentimental. Mis ojos se llenaron parcialmente de lágrimas, pero no por el miedo, sino por la tristeza de aquella situación. Extrañamente, supongo que eso fue lo que lo dejó satisfecho. Entonces, bajó el rifle y me dijo que me pusiera de pie, y me permitió ponerme en marcha por la ladera de la colina hacia el sendero. Claramente, lo escuché gritar de nuevo en un recordatorio de todas las promesas que le había hecho. Naturalmente, lo primero que hice cuando tuve señal en mi teléfono fue reportar todo el maldito incidente con todo detalle al sheriff del condado de Beaverhead. Esta no es una historia donde guardaría silencio o temiera que el tipo me siguiera a través del país para vengarse de mí, y estoy dispuesto a admitir que estaba aterrorizado y temblando como un chihuahua mientras bajaba por la colina. Pero cuando llegué a mi auto, estaba tan furioso que difícilmente podía controlarme para no volver al sitio donde se encontraba ese maniático y dispararle con mi arma. En cierta medida, me hubiera gustado tener esa rabia mientras me hacía arrodillarme y humillarme ante él. Pero no, el mejor camino era dejar que las autoridades se encargaran. Como ustedes se podrán imaginar, tuve que presionar durante varias semanas al sheriff para que se pusiera en movimiento contra un loco armado en un parque nacional. Después de mucho insistir, los guardabosques se pusieron en movimiento y finalmente encontraron la cabaña del sujeto. No encontraron nada. La pequeña cabaña parecía haber estado desocupada durante ya bastante tiempo. Estaba furioso por la desidia de las autoridades respecto a mi reporte. No sé con quién me encontré ese día, pero creo que el 90% de ustedes estaría de acuerdo conmigo en que el tipo era probablemente un criminal y que estaba usando esa cabaña para mantenerse fugitivo de la justicia. No he vuelto a Beaverhead y no creo que lo haga en un tiempo cercano. El terror de un segundo encuentro aún ronda en mi mente. Por último, supongo que el viejo sádico pensó que no iba a ser fiel a mi palabra, porque como mencioné anteriormente, los guardabosques no lo encontraron cuando localizaron la cabaña, lo que significa que aún sigue suelto, rondando en cualquier otro bosque. Y como dije al principio de esta historia, esta es una advertencia para cualquiera que quiera hacer senderismo o excursiones. Tal vez no tengan la misma suerte que yo tuve. Tengo 25 años. Desde que era más joven he estado haciendo senderismo. Donde vivía, no era necesario ir muy lejos para adentrarse en los bosques y disfrutar de una vista maravillosa. Siempre intenté buscar nuevas rutas para hacer cada fin de semana. Casi siempre hago senderismo solo. También, casi siempre cargo un cuchillo en mi maleta para protección contra la vida salvaje, en caso de necesitarlo, esperando nunca llegar a utilizarlo realmente. Y ahora que hago memoria, nunca he tenido que hacerlo. De hecho, nunca he tenido una situación peligrosa. Bueno, eso, hasta hace unos pocos días. Estaba conduciendo hacia una ruta muy pesada de senderismo en la que nunca había estado.
Eran horas de la tarde y precisamente la época del año donde los días se hacen más cortos y anochece más rápido. Este fue un detalle que olvidé completamente justo antes de empezar mi viaje. Solo mientras iba conduciendo hacia mi destino, caí en cuenta que se haría de noche antes de que pudiera terminar mi ruta de senderismo. Aún así, decidí hacer la travesía. Las horas pasaron y yo estaba haciendo la ruta. Ya estaba probablemente al 85% de terminar la ruta que había elegido para esa ocasión. Para este punto, ya estaba completamente oscuro. Yo tenía una linterna, pero tengo que admitir que toda la escena era misteriosa y hasta cierto punto tenebrosa. Esta porción del sendero era muy densa, con árboles muy altos donde la luz de la luna difícilmente se abría paso entre ellos. No me malinterpreten, es una hermosa escena durante el día, pero durante la noche era simplemente escalofriante. Fue en ese momento cuando realmente empecé a arrepentirme de haber hecho esa ruta en estas condiciones. Fue entonces cuando vi una luz más adelante en el camino. Tan pronto como dirigí la luz de la linterna en su dirección, esta inmediatamente se apagó. No sabía qué era, pero realmente no podía devolverme. Hacia donde me dirigía era el camino para llegar a mi auto, así que me vi obligado a seguir en la dirección donde había visto aquella luz. En el fondo, sabía que las chances de que hubiera otro senderista en ese punto a esa hora de la noche eran casi nulas. Eventualmente, llegué a donde había visto la luz. No había nadie. En cambio, había una gigantesca maleta en el suelo. Entonces, empecé a buscar entre los árboles alrededor con mi linterna. De pronto, un hombre probablemente de 1,80 m salió de detrás de uno de esos árboles. Mi cuerpo se congeló inmediatamente. Ahí estaba yo, iluminando a aquel hombre con mi linterna. Lentamente, reveló su machete sacándolo de la parte de atrás de su espalda. Viendo esto, empecé a correr por mi vida bajando por la ruta en dirección a mi carro. Miré atrás mío mientras corría. El tipo me estaba persiguiendo con el machete en la mano. Tiré mi propia maleta para poder correr más rápido. Cuando finalmente llegué al claro del bosque pude ver mi carro. Aún corriendo, saqué las llaves de mi bolsillo y desbloqueé el auto. Me subí, bloqueé las puertas y arranqué el motor en menos de 5 segundos. Sin embargo, el hombre seguía detrás mío. Alcanzó el auto y alcanzó a impactar con el machete una de las llantas traseras de mi coche antes de que pudiera ponerme a mayor velocidad. Manejé con una de mis llantas totalmente pinchada por más de 7 kilómetros hasta que llegué a casa. Llamé a la policía para reportar el asunto. No tengo ni idea si lo atraparon. Francamente, tampoco tengo idea siquiera si lo buscaron. Una parte de mí quería volver a buscar mi maleta, puesto que tenía equipo bastante costoso de senderismo, pero no hay ni una remota posibilidad de que me vuelva a adentrar en esa zona, y menos no teniendo la garantía de que la maleta siga ahí, y aún peor, sin saber si ese mismo sujeto sigue rondando en los alrededores. Esto sucedió un par de años atrás, cuando tenía 16. Era una noche calurosa de verano. En noches como estas, un amigo y yo íbamos por un paquete de cigarrillos y una cerveza cada uno. Salíamos y disfrutábamos de la noche. Venimos de un pequeño pueblo donde todos de alguna manera se relacionan. Así que la única manera de que pudiéramos fumar un cigarrillo y tomarnos una cerveza sin que nuestros padres se enteraran de ello era hacerlo en lugares aislados. Por suerte, el pueblo está rodeado por un bosque gigantesco. Ambos estábamos muy familiarizados con él, puesto que prácticamente habíamos crecido allí. Esa noche, como de costumbre, obtuvimos nuestro contrabando prohibido, unas linternas, y salimos al bosque. Pasamos un largo trecho de pasto el cual terminaba en el borde donde comenzaba el bosque. Eran más o menos unos 20 minutos de caminata de vuelta al pueblo. Era un terreno empinado y cuesta abajo. En ese terreno pastoso hay una especie de mirador donde la gente va a hacer picnics. Mientras atravesábamos el prado, nos deteníamos un poco para asegurarnos que el mirador no estuviera ocupado. Eran las 11 p.m. y la noche estaba increíblemente oscura. Necesariamente, teníamos que usar las linternas para poder ver algo. Finalmente, llegamos a aquel mirador y encendimos nuestros cigarrillos. Estábamos ahí, hablando de nuestras cosas, siempre revisando los alrededores con la luz de las linternas. Habrían pasado unos 20 minutos cuando decidimos tomar el camino a través del bosque para llegar al pueblo. Habíamos caminado unos 30 metros. La oscuridad era tal
que no podíamos ver el punto donde solo hacía unos instantes habíamos estado sentados. Ahí fue cuando lo oímos. En el mirador, minutos antes donde habíamos estado, vino un grito terrible, el grito de un hombre. Parecía que lo estaban cortando en pedazos mientras estaba con vida, el tipo de grito que transforma tu sangre en hielo inmediatamente. Después del primer grito, hubo una pausa de unos segundos. Durante ese tiempo, estábamos tan asustados que no podíamos ni movernos. Entonces empezó otra vez, aún más fuerte y más aterrador. El segundo grito nos trajo de vuelta a la realidad, y sin decir una sola palabra, empezamos a correr hacia el bosque, sin siquiera echar una mirada atrás. Tenía tanta adrenalina que no pude oír nada más. Lo único que podía escuchar era el propio sonido de los latidos de mi corazón. Nunca había corrido tan rápido y tan fuerte, y no nos detuvimos hasta que vimos las luces del pueblo. Cuando llegamos a estas, ambos nos hicimos al lado de un poste de luz, tratando de recuperar el aire. Entonces, un hombre muy alto también salió del bosque, con una chamarra con una capucha que no dejaba ver su rostro. Era una chamarra negra y llevaba un par de jeans. Como el hombre no estaba siendo iluminado por la luz directamente, no pude ver qué era lo que traía en la mano, pero casi puedo estar seguro que parecía ser un cuchillo. Apenas lo vimos, volvimos a iniciar carrera. Al llegar a casa, llamamos a la policía para informar lo que había sucedido. Nunca encontraron nada, pero el terror de esa noche aún me atormenta. Me atrevo a asegurar que ese hombre había lastimado a una persona y peor aún, todavía sigue ahí afuera.